agradecer la presencia de todas las personas que están aquí en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la invitación que me hicieron la senadora Claudia López, la representante Angélica Lozano y la honorable concejal Ana Fernanda Rojas para hacer su rendición de cuentas conjunta. Me han pedido que sea el moderador, su equipo de trabajo tiene un guión muy bien establecido, que yo prometí seguir lo más juiciosamente, pero una vez que me dieron el micrófono ya uno tiene el poder. Entonces, lo primero es, hay unas preguntas orientadoras que vamos a tratar de conversar para que sea un tema mucho más tranquilo, y pues vamos a arrancar obviamente con Claudia, con una pregunta que es, bueno, después de ya un periodo de 1 año y medio en el Congreso, ¿cuál es la impresión que tienes hoy de la política colombiana? Y si en este año y medio, por lo que ustedes han logrado hacer desde la Alianza Verde y como grupo, sientes que ha habido progresos en algunos temas, en algunos frentes. Entonces, Claudia. El micrófono, solo tenemos un micrófono. Muy buenos días a todos y a todas, mil gracias por acompañarnos, a quienes vinieron hasta la Comisión Primera de Cámara, a quienes nos siguen vía canal del Congreso, internet, etcétera. Este es un ejercicio maravilloso que hacemos cada 6 meses, de contarle a la gente que muy generosamente nos trajo hasta esta oportunidad maravillosa de la vida, qué estamos haciendo, cómo nos ha ido, qué frustraciones tenemos, y también que nos digan cómo nos ven y qué cosas deberíamos estar haciendo que tal vez no estamos haciendo. ¿Cómo veo hoy la política después de 1 año y medio de estar en este escenario? Aquí uno, César, siempre tiene una gran dualidad, porque por un lado hay días en los que quisiera pegarse contra las paredes de la frustración, de la lentitud, de que yo siento que no siempre el Congreso aborda los temas que realmente le importan a la gente, que aunque tenemos a veces la oportunidad de solucionar problemas concretos, no los solucionamos y nos engolosinamos en temas distintos, etcétera. Pero también este es un espacio maravilloso donde uno aprende. Yo que siempre dije, bueno, me da como pesar que dejé de hacer mi doctorado en ciencia política y tal. Esto es un doctorado a la 18. Esto es un sitio privilegiado para conocer el país, para conocer sus regiones, cualquier tema de salud, de educación, de política pública, de derechos sexuales y reproductivos, de reformas constitucionales, cualquier tema pasa por el Congreso. Y si uno es juicioso y dedicado, aprende, contribuye y mejora. Pero es como mover una máquina demasiado pesada, ¿no? Porque para cualquier cosa aquí hay que poner, para comprar un lápiz hay que poner de acuerdo a 100 personas. Nada en el Congreso se logra solo. Y yo quisiera empezar en esta oportunidad que me das agradeciéndole a la gente, a todo el Congreso. Porque lo que les vamos a contar, las leyes que hemos podido avanzar, las votaciones que hemos podido hacer, los debates que hemos podido hacer, los hemos podido hacer también, no solamente porque nuestra bancada nos ayuda, nuestra bancada verde, sino porque gente de otras bancadas muy generosamente también nos apoya y nos acompaña. Entonces voy a comenzar rompiendo el orden del día. Claudia, a la gente siempre habla mal del Congreso, siempre habla mal de los congresistas. Ya que tú tocas este tema, le voy a pedir a las 3, en el caso tuyo un consejo, en el caso tuyo la Cámara, ¿por qué no mencionas a algunos parlamentarios, no de la Alianza Verde, sino de otros partidos que, si bien tú puedas tener algunas discrepancias profundas en temas, reconoces que son parlamentarios juiciosos? Menciónanos 3, y te pido a Mafe 3 concejales y 3 representantes. Hay muchos más que 3 por fortuna, pero mira, te mencionaría varios con quienes siempre tengo unas conversaciones de reglas que uno sabe que lo que le dicen lo van a cumplir, cosa que uno aprecia mucho aquí, donde mucha gente dice lo que no hace o hace lo que no dice. Por ejemplo, Iván Duque del Centro Democrático, Paloma Valencia, que está en mi comisión, además, es una gran aliada. Con Paloma uno sabe si lo va a apoyar o no lo va a apoyar y por qué, y listo. Horacio Serpa, que está en mi comisión, Juan Manuel Galán, es un gran congresista también. Armando Benedetti, un gran aliado, un hombre con una agenda liberal, progresista, que siempre está ahí, que además se conoce este Congreso, entonces siempre me dice, no vas a hacer esa bobada, eso te sale mal, eso hay que hacerlo, es así. Y yo digo, bueno, pues él es el que tiene experiencia. Mucha gente muy seria, muy buena. Sí, en el Consejo uno encuentra, aunque digamos el Consejo estuvo tan polarizado en este periodo que digamos que coincidir con muchos de ellos es bastante difícil, pero hay gente pues juiciosa. Juan Carlos Flores es un tipo riguroso, prepara sus debates, pone temas digamos de la agenda, es interesante digamos el planteamiento que él tiene allí. De las mujeres, Olga Victoria Rubio,
que no va a estar en el consejo. Es fantástica concejal, juiciosa, organizada, además un ser humano extraordinario. Clara Sandoval, que se retira, no se presentó a las elecciones, también una mujer absolutamente opositora de Petro. Ustedes la habrán oído, apasionada, antipetrista, digamos, su falla es ser sectaria, pero es una mujer organizada, presenta, estudia, tiene unas causas que defiende con toda la fuerza, y así uno podría mencionar varios, pero menciono estas dos mujeres y a este hombre que lleva ya bastante en el consejo. Tú. Pues me encanta la pregunta porque lo fácil es decir, todo el mundo es malo, todos son bandidos. Cada persona en este congreso, en el consejo, somos seres humanos y todo el mundo tiene su lado maravilloso, admirable y otros con los que no estaremos de acuerdo. En el congreso, el Polo Democrático, Germán Navas Talero o Alirio Uribe son gente inmensa como políticos, como congresistas y como seres humanos. Les admiro a Alirio, quisiera aprenderle algo de su ponderación, mesura, calma, tono afable, con él es muy fácil controvertir, admirable. Navas Talero pues es un gran maestro. De la U ha sido interesante porque es con quien menos química he tenido, pero en medio de la diferencia, por ejemplo con Vanegas, se sienta a ese lado, él es de Arauca, hemos logrado entendernos, siendo agua y aceite, y encontrar puntos, construir acuerdos, porque lo que Claudia decía, aquí un congresista no puede hacer un gran salto, todo es producto de una negociación y convergencia. Del Centro Democrático a María Fernanda Cabal, que es una mujer tan criticada, que se gana a veces las críticas por decir cosas bárbaras, es admirable porque ella tiene sus puntos de vista, los defiende y es clara, con ella uno sabe en qué está de acuerdo y en qué no, y eso es muy valioso. Estoy como en el orden del salón. De Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, él es un hombre del Valle, creo que este es su segundo periodo, pilísimo, interesante, creo que va a ser más adelante presidente de la Cámara. Y de la U se me olvidaba, de Luque, el actual presidente de la Cámara de La Guajira, donde la política está tan estigmatizada, con o sin razón. Él hace un esfuerzo positivo. Aquí atrás se sientan los liberales. Juan Carlos Lozada, les doy la chiva, lo elegimos entre nosotros por voto los mismos representantes como el mejor de la Cámara. Se va por designios de la justicia del sistema, pero es un hombre admirable, y es él o Jack Hausini son de lo mejor del Partido Liberal. Clara Rojas. Y del Partido Conservador también es muy interesante, Juan Carlos García de Norte de Santander, un hombre joven, pilísimo, o David Barguil, también Sara Piedrahíta acaba de hacer de la U, ella es de Córdoba, acaba de hacer un debate sobre Electrocaribe, de verdad que aprendí mucho de ella. Muy bien, y me alegra ver que hay generosidad para reconocer que hay otros parlamentarios buenos. Yo tengo que decir que, según la encuesta de líderes de opinión que hace mi firma, Angélica Lozano es la mejor representante a la Cámara del país y Claudia López es la segunda mejor senadora, lo cual está muy bien. No hacemos mediciones en consejo, pero bueno, en algún momento habrá que verlo. Pero entonces yo ahora quiero, María Fernanda, ¿cómo sientes la política de Bogotá en este momento? ¿Cómo la evalúas después de esta campaña y de este tema? Bueno, pues un poco con el temor que teníamos en campaña, ¿no? Que viviéramos un ambiente de polarización. Bogotá va a tener un consejo muy plegado al alcalde Peñalosa, claramente, digamos que sin que siquiera él lo tenga que promover, el consejo mismo se está organizando para tenerle una coalición que le apruebe los proyectos, o sea que tiene que aprovecharlo el primer año, que va a estar de luna de miel. Ojalá presente rápidamente la propuesta de crear la Secretaría de Seguridad, que en las primeras sesiones ordinarias queda aprobada, y varios de los proyectos que necesita. Ojalá se animara a presentar, por ejemplo, los cobros por congestión, que son proyectos poco populares, pero que la ciudad necesita, y sus técnicos, los técnicos que lo han acompañado a él son partidarios de ese tipo de medidas. Entonces, tiene el primer año para gastarse ese cheque de popularidad, de respaldo en el consejo, ojalá lo haga, porque creo que con el tiempo esa relación va a tender a desgastarse, ¿sí? Digamos, creo que hay un consejo con sobreexpectativas acerca de lo que pueda
recibir a cambio de ese respaldo político, y eso pues tendrá el desgaste natural, tendrá que aprovecharlo. Y pues va a haber unos sectores radicalizados oponiéndose a todas las decisiones de la alcaldía. Yo creo que, pues digamos, uno tiene que pensar más en qué es lo que requiere Bogotá. Por ejemplo, evaluar este gabinete que ya ha anunciado Peñalosa con más tranquilidad, ¿sí? Además hay que dejar que la gente arranque. A mí me pasó cuando me nombraron en la dirección del IDU, me dieron una paliza entrando, y es muy difícil cuando uno tiene una tarea enorme, que va a encontrar todas las resistencias naturales de los cambios que debe hacer, si además no tiene un respaldo ciudadano. Yo creo que al equipo de gobierno que entre hay que darle pues el margen de maniobra natural, que tengan unos meses y que comiencen a mostrar resultados. Ahora, entiendo que se han comprometido a mostrar resultados en los 100 primeros días. Eso es una odisea, una tarea bastante difícil, pero la ciudad se los va a exigir. Y creo que aquí el tema del timing que tenga la administración de Peñalosa va a ser clave. Va a tener una oposición de los sectores petristas que se ve por ejemplo con el tema del metro, pero ojalá digamos encontremos unos puntos como ciudad de acuerdo sobre los cuales debamos seguir avanzando, bueno, como el metro, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Angélica, uno de los ejes de ustedes tres ha sido el tema de transparencia, y yo quiero que nos cuentes, que le cuentes a la ciudadanía en qué van los proyectos que ustedes han presentado en los temas de transparencia y cómo ese balance, y luego voy a hablar con usted. Bueno, todos hablamos de la lucha contra la corrupción, hasta el más bandido dice eso, ¿verdad? Me acuerdo de Hipólito Moreno, concejal hoy preso, confeso por sus delitos. Entonces, aterrizar del discurso de que todo el mundo dice abajo la corrupción, eso es con cambios estructurales. Está avanzando en segundo debate pendiente de plenaria un proyecto de ley que reforma la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, porque la gente dice, uno los ve en campaña cada 4 años, vota, te vi, no me acuerdo, y no supe qué hacen. Entonces creamos la obligación de rendir cuentas. Este es un espacio amable, amigable, y así debe ser además, pero la rendición de cuentas cotidiana permanente de los proyectos de ley, de las posturas que uno toma sobre los proyectos del Congreso, los de otros colegas, los debates, porque más que hacer leyes, una fábrica de miles de leyes, el Congreso está para vigilar, para hacer control político. Entonces, ¿qué debates hace? Se hace un debate chantajista para, por ejemplo, la directora del ICBF, le están haciendo muchos debates, porque hay fallas en su gestión, porque no ha podido corregir cosas de la administración de esta entidad, o porque es que les ha quitado puestos. Entonces, esto tiene de largo como de ancho. Entonces, la rendición de cuentas es de nuestros debates, propuestas. El Centro Democrático pidió que se incluyan constancias, ellos dejan constancias sobre todos los temas. ¿Quiénes son nuestros equipos? Hay prácticas malsanas, que en realidad a los asesores se les contrata para que no trabajen, sino para pagarles la campaña. Entonces, que haya una transparencia. ¿Cuáles son los conflictos de intereses que tenemos? Fue aprobado en la Comisión Primera de Senado, mérito de Claudia, porque no es fácil. Queremos que se publique desde la agenda los conflictos de intereses. Es válido ir al ministerio tal a hacer gestión. Bueno, que sea sobre la mesa y no para que por debajo de la mesa tome el contratista para que haga tal obra. Estamos pendientes de plenaria y el semestre entrante llegará acá. Hace públicos los conflictos de intereses, obliga a rendir cuentas por todos los medios en regiones, en territorio, también aquí, usando mecanismos como el canal del Congreso. Y lo que quiere es que la ciudadanía se pueda involucrar en lo que hace el Congreso, que sus voces cuenten dentro de los proyectos de ley, establece unos trámites para responderle las propuestas que haga la gente. En el Congreso hay elecciones, aquí se eligen magistrados de la Corte Constitucional, contralor, procurador, defensor del pueblo. Eso no es el que más puesto les dé, como hizo ahorita el actual procurador para reelegirse. Establecemos unos mecanismos de vigilancia de los nombres que se postulen con espacio a recibir pruebas, objeciones, preguntas de la ciudadanía y la obligación de responder. El proyecto pisa callos, así que necesitamos que la ciudadanía se informe, lo valore, y es además también construido con gente de todos los partidos. Pues Claudia, voy a recurrir a tu rol de analista político. Tú conoces muy bien el proyecto que nos acaba de explicar Angélica. Yo te voy a formular una pregunta distinta, y es: de ese proyecto, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas importantes que tú crees
que hay chance de que pasen, y cuáles son las 3 o 4 cosas que tú crees que son importantes, que realmente ves por tus colegas y por lo que conoces, que no pasen. Pues lo tengo clarísimo porque acabamos de hacer el informe de conciliación para poderlo votar en la plenaria de Senado el próximo lunes, yo creo que va a pasar. Y las 3 cosas, digamos, útiles del proyecto es, mire, la corrupción arranca, César, porque hay opacidad, porque no hay transparencia, porque no se sabe la gente qué está haciendo, porque la gente no siente que la están observando y vigilando. Entonces, resulta que aquí habían aprobado una ley de participación ciudadana y le pusieron la obligación de rendir cuentas a todos los servidores públicos, los alcaldes, los concejales, los diputados, los gobernadores, el presidente, excepto los congresistas. Entonces, ¿esta ley qué hace? Pone la obligación de rendir cuentas, pone una metodología, establece un informe como este, y además por escrito, y además en redes, y además en internet, que va a tener que consagrar toda la gestión legislativa y política que hace un congresista. Eso pasa sin problema. Lo segundo que hace es ponerle reglas claras a la conciliación. Uno de mis mayores dolores en este año y medio en el Congreso fue ver cómo se nos cayeron muchas normas ambientales positivas para la protección de los páramos que habíamos aprobado por mayoría en el Senado en una conciliación hecha a la medianoche por 6 personas elegidas a dedo, porque no hay reglas claras sobre cómo hacer la conciliación de los proyectos. Lo segundo que va a pasar en este proyecto es unas reglas de transparencia. Las comisiones de conciliación tendrán que ser elegidas de manera proporcional a la representación de las bancadas en el Congreso. Lo que hace es conciliar. Cuando se aprueba un texto en Cámara y es distinto al texto que se aprueba en Senado, hay que conciliar, porque no podemos aprobar 2 leyes con 2 textos distintos. Y para eso las mesas directivas designan a los conciliadores. Está muy bien que los designen, pero los tienen que designar en proporción a las bancadas del Congreso, porque si no la oposición siempre nos dejan negritos y mete solo a los del gobierno. Segundo, tiene que haber votación nominal, es decir, cada uno, pública, sustentando por qué se aprueba o no se acoge otra cosa. Y tercero, tiene que haber un acta. El plan de desarrollo, César, tuvo un acta a mano con tachones en una servilleta, el plan de desarrollo. Eso no va a volver a pasar y eso se va a aprobar en esta ley. Y lo tercero que va a pasar es que vamos a tener unas reglas de elección transparente de cualquier funcionario que elija el Congreso. El Congreso elige magistrados de la Corte Constitucional, defensor, contralor, y no había unas reglas claras. En adelante habrá audiencia pública, se recibirán las hojas de vida, estarán expuestas al ciudadano, habrá una forma de participación de la ciudadanía. Eso va a pasar. Hay acuerdo, viene el texto, va a pasar. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué proponíamos y no va a pasar? Y nos tocó quitarlo, porque de lo contrario se hunde todo. Lo primero, queríamos que la declaración de renta de bienes y patrimonio de los congresistas fuera pública. Nosotros lo tenemos pública. En mi página web, claudia-lopez.com, cualquiera puede ver, y en la de Angélica, en la de Mafe, cualquiera puede ver qué bienes tenemos, qué patrimonio tenemos y qué declaración de renta hemos hecho cada año. A mí me parece que eso es lo elemental. No hay ninguna posibilidad de que eso pase en el Congreso. Nos tocó retirarlo porque empezaron a hundir todo el proyecto, nos radicaban cosas, y cuando uno preguntaba, en la de verdad era eso. Lo segundo que no va a pasar, no me parece un gran sacrificio, es que queríamos que el informe de rendición de cuentas fuera semestral. Nosotros lo hacemos semestralmente. No, les pareció demasiado camello, mucho trabajo, no sé qué. Acordamos que fuera uno anual. Entonces, está bien, mejor uno anual que nunca, ¿no? Entonces, esas 2 cosas, digamos, van a pasar así. La declaración de renta, desafortunadamente, no va a pasar. Ni la agenda, queríamos esa, pero digamos, esa es una transacción, ya veremos si nos cumple, les cuento. Lo tercero que nosotros proponíamos es que el informe de rendición de cuentas no solamente tenga la gestión legislativa, sino que eso que los congresistas llaman gestión política, que es que van a pedir plata en los ministerios. Eso es legítimo, pero que se sepa qué pidieron y qué les dieron y en qué se invirtió. Eso tocó sacarlo, pero tenemos un acuerdo, y es que vamos a proponer un cambio en el próximo semestre, un cambio en todo el trámite del presupuesto del Congreso, para que eso que se llama la mermelada, ¿no?, que es la inversión regionalizada del gobierno nacional, salga a audiencias públicas con toda la ciudadanía. Entonces, digamos, lo sacamos de este proyecto para poderlo meter en uno específico que cambie el trámite del presupuesto. Ustedes ven, voy a tener que controlar un poquito más el tiempo de Claudia, porque Angélica y María Fernanda quedan desproporcionadas. Entonces, María Fernanda, en el Consejo de Bogotá, ¿qué crees que hubo, o sea, digamos, en tu experiencia, qué crees que hubo de bueno en el Consejo en términos de transparencia? ¿Y qué es lo que tú señalas es lo más horroroso en términos de transparencia en el Consejo de Bogotá?
Sí, bueno, sí, ahí Petro se la jugó por no meterle mano a la elección de Contralor y Personero, que eso es pues, excepcional, creo que es la única excepción que conozco, y es tan excepcional que ahorita acabamos de discutir un proyecto para, digamos, definir el procedimiento de la elección de personero, y el Consejo aprobó que fuera la convocatoria pública convencional, donde es el Consejo el que tiene, digamos, un poder que utiliza para ganar en esa coalición, que sabemos que están armando para la gobernabilidad de Peñalosa. Entonces, eso que hizo Petro creo que no va a volver a pasar. Y en esa elección coincidimos los del Polo, los de Mira, los de la Alianza Verde, mayoritariamente, en proponer que fuera por meritocracia. Perdimos, como era de esperarse, pero hay una ventaja, alguien lo dijo en la sesión, cada vez somos más, perdimos por poco, ¿sí? Entonces, digamos que cada vez va ganando más fuerza ese tipo de cosas. Ahora, el Consejo tiene una deuda enorme en el tema de transparencia. Está el capítulo oscuro del carrusel de la contratación, frente al cual el Consejo nunca ha querido poner la cara como institución. Esta ciudad necesita todavía que una instancia como el Consejo, lo que pasa es que ya buena parte de los concejales implicados en el carrusel están en la cárcel, pero como institución de esta democracia se necesitaba que el Consejo le dijera a la ciudad perdón por lo que ocurrió, perdón porque los que son los representantes de la ciudadanía defendiendo sus intereses se metieron, fue a hacer negocios con la plata pública, y esa deuda está ahí. De alguna manera, mejor dicho, ese demonio lo tendrán que exorcizar de alguna forma, pero digamos que en el Consejo hay una resistencia a hablar de ese tema. Cuando lo hemos planteado, ese tema del carrusel lo hemos planteado 3 personas en el Consejo, Carlos Vicente de Ruz, Lucía Bastidas y yo, y digamos nos va bastante mal, somos bastante apaleados cuando hemos planteado el tema del carrusel, pero en general los proyectos, digamos, por la transparencia, eso tienen una resistencia al Consejo, en eso es una entidad muy rezagada, muy a la retaguardia, digamos, de lo que pueda pasar. Yo presenté un proyecto, por ejemplo, para hacer unos acuerdos marco de precios, bueno, ahí tuvo una resistencia de la administración, y el gobierno de Petro, que hubiera podido hacer mucho más en el tema, digamos, anticorrupción, también fue tímido en tomar algunas medidas. Yo creo que los cambios de la Secretaría General contribuyeron a eso, y no hubo una política, digamos, de transparencia suficientemente fuerte que demostrara, digamos, la voluntad de efectivamente luchar contra la corrupción como uno sabe que existía. Entonces yo creo que es todavía una deuda en Bogotá ese tema de la transparencia, y hay que ponerle ojo a algo que es que va a tener mucha fuerza, que son las APPs. Las asociaciones público-privadas tienen una vulnerabilidad enorme en el tema de transparencia, son mecanismos, unas concesiones, pero son muy susceptibles de las presiones, de las influencias que se puedan ejercer en los procesos de decisión. Entonces ahí hay retos para el nuevo Consejo. Voy a pasar a un tema que es el tema de Bogotá. Las 3 son líderes políticas de Bogotá, han tenido cargos de responsabilidad, pero no me aguanto de hacer una pregunta fuera del guión. Ustedes me han dicho que ustedes 3 tienen publicada la declaración de renta de las 3, está muy bien, que ven que es muy difícil que el Congreso, el grueso del Congreso, adopte esa medida, pero Angélica, y al interior de la bancada de la Alianza Verde, ¿qué chance le ves a ese tema? Me preguntó, fui a la cumbre de mujeres electas de todo el país, concejalas, y me invitaron a hablar de cómo hacer control político. Entonces yo les dije, bueno, ¿quiénes son casadas? Con novio. Les dije, ¿quién escogió a su marido? Y entonces ella dijo, yo lo escogí, decían todas. Dije, bueno, la bancada es un matrimonio en el que uno no escoge al marido. Entonces tiene que construir, convivir, ser feliz, dar resultados, cumplirle al electorado, construir partido con personas que uno se conoció ya electa, incluso siendo de otras regiones. La bancada nuestra son 5 senadores verdes, somos 6 en Cámara, somos 11 de 268, somos una bancada pequeña, pero muy efectiva para nuestro tamaño. En la bancada hay estilos distintos y hay como mucha afinidad con Antonio Navarro, con Ángela María Robledo, afinidad de este tipo de prácticas.
No tengo respuesta si ellos los han publicado. Hay un punto que no contó Claudia, queríamos que en el proyecto quedara la obligación de que nuestra agenda diaria sea pública. Es legítimo estar aquí y más tarde ir al Consejo de Estado. Claudia tuvo una gestión también al Consejo de Estado, que la ciudadanía sepa qué fue, que yo voy esta tarde a Ingeominas, tema de qué voy a hablar. Ese punto se fue el primero que murió, y en la reunión inicial de ponentes dijo alguien muy famoso, dijo: mi dignidad, yo por qué tengo que contar de qué hablé esta mañana con el vicepresidente de la República. Y le dije: porque eres servidor público y él también, o sea. Perfecto, vamos a pasar a Bogotá. Vamos a arrancar con Claudia y yo quiero utilizar un esquema. Normalmente los funcionarios públicos en estos tránsitos hay temas que a veces no son muy constructivos. Entonces yo lo que te diría es, haciendo, más que hacer un balance de Petro, yo lo que te pediría es, pues nos cuente las 3 o 4 cosas que tú le recomendarías al nuevo alcalde, al doctor Enrique Peñalosa. Oiga, de lo que hizo el alcalde Petro, esto vale la pena que lo piense y que le dé alguna continuidad. Y claramente esto vale la pena que no. Y la tercer tema, les quiero pedir a cada una de las 3 eso. 1, que darle continuidad a lo que hizo Petro, que definitivamente tiene que cambiar, y de lo que usted está proponiendo, que estoy yo dispuesto a apoyarlo. De lo nuevo que usted está diciendo, de su nueva agenda, que estoy yo dispuesto a apoyarlo. Pues César, yo disentiría un poquito en la pregunta, porque a mí me parece que lo relevante no es seguir haciendo o no seguir haciendo algo que haya propuesto Petro o algo que haya propuesto Peñalosa, sino realmente cuáles son, creo yo, los temas cruciales de la ciudad, lo que deberíamos unirnos por encima de partidos, de quién perdió, de quién ganó, de quién lo propuso y sacarlo adelante. Yo creo, por ejemplo, que el metro es a Bogotá lo que La Paz es a Colombia. Y tenemos que ser capaces de unirnos y de construir un gran frente amplio. Bogotá necesita metro. Y estoy dispuesta a apoyar al alcalde en revisar los estudios, en ahorrar plata, por supuesto, en disminuir riesgos. Si hacer más tramos elevados disminuye riesgos, nos ahorra costos y permite hacer un buen metro que le sirva a la ciudad, hagámoslo, pero hagámoslo. Hagamos el metro. Que no nos embalate ni nos engatuse el metro con más líneas de Transmilenio. Entre otras cosas porque eso condena a Transmilenio al descrédito. Transmilenio en la Caracas, por ejemplo, está absolutamente incapaz de tener la demanda que tiene. Entonces lo que estamos es desprestigiando un buen sistema porque le estamos poniendo a hacer más cosas de lo que puede. Metro, sin duda. Segundo, yo le pediría que concertáramos una agenda ambiental. Los cerros se respetan, la sabana de Bogotá no es un capricho. Ni es un capricho verde, ni es un capricho político, es un tema mundial, es un tema de que hagamos nuestra contribución al cambio climático. Le uniría las 2 propuestas y le diría: alcalde, ¿por qué no tratamos de hacer el metro? Por donde hoy pasa Transmilenio en la Caracas, se puede hacer elevado, ahorramos costos, pero hacemos un gran proyecto de renovación urbana que puede construir 40 o 50 mil viviendas que necesita la ciudad, en toda la franja entre la Caracas y la 10ª, desde la 1 de mayo hasta la 64. Ahí podríamos hacer una gran renovación urbana, buen espacio público, sin tener que invadir la sabana ni dañar los cerros de Bogotá. Creo que en los temas ambientales nos tenemos que lograr poner de acuerdo. Y tercero, una cosa que sé que es del corazón del alcalde, que sé que le quedó pendiente, que sé que Petro también lo tenía y lo hizo, es primera infancia y educación, prioridades absolutas. Nosotros tenemos que lograr que cada niño que llegue a Bogotá, desde antes de nacer sepamos quién es, tenga la nutrición adecuada, la mejor educación de la mejor calidad, sea pública o privada. 3 cosas, para no ir siempre en el mismo orden, voy a ir cambiando. Entonces, Angélica, 3, pues, coger el esquema de Claudia o la manera como yo hice la pregunta para esto. Bueno, no repetiré, pero por supuesto coincidencia absoluta sobre el metro y lo ambiental. Agregaría el cambio climático, eso que todavía como que no sabemos explicar qué es, pero todos estamos sintiendo. De eso en serio depende la supervivencia de la humanidad. Eso suena exageradísimo y de hecatombe, pero es cierto. Mientras más se eleve la temperatura, menos probabilidad de cultivos, se dañan los cultivos, problemas en el agro, para decir solo algunos. Y eso implica la construcción en ronda de quebrada. La expansión hacia el occidente, en territorios aledaños al río Bogotá, ¿quién va a construir? Los más pobres, en áreas vulnerables. Eso lo atajó Petro y es una de las preocupaciones y en lo que yo le invito al alcalde Peñalosa a reconsiderar, porque no es capricho, va a estar en juego el patrimonio, los ahorros, la expectativa de futuro y la vida de los ciudadanos que compren
en construcciones vulnerables a las inundaciones en área de Ronda. Peñalosa dijo lo más revolucionario de todas las propuestas de todos los candidatos, no vote por él: machismo. Un combate frontal al machismo es realmente la revolución que tiene, entre otras, pendiente Colombia, porque va a impactar la calidad de vida de todas las personas, de la mirada en la educación, de las mujeres y la valoración que tenemos y de las oportunidades de desarrollo. Esa propuesta de él, estoy lista de saber quién es la nueva secretaria de las mujeres. Creo que con los nombramientos en educación y en integración social hay el equipo clave para combatir de frente embarazo adolescente, que sé que es un tema prioritario para Peñalosa. Entonces, en torno a machismo debe estar educación, justicia, comisarías de familia, que es algo en lo que tenemos un trabajo avanzado, y más justicia, pero tiene que ver mucho con transformación de imaginarios. Entonces, en eso me parece que Peñalosa es el primer dirigente que pone sobre el tapete algo que transformará la sociedad. Perfecto. María Fernanda, adicional a estos temas. Sí, yo comparto completamente los temas que ya he mencionado, pero pondría un elemento adicional, y es el siguiente. Digamos que en este debate electoral y aún se sigue haciendo una crítica muy fuerte, creo que en muchos aspectos muy injusta, a la gestión de Petro. Y la ciudad ha avanzado, digamos, y retomó muchos de los progresos que se venían haciendo en materia de política social, preservó muchos de esos avances y también tomó decisiones que llevaron a avances nuevos. Veía yo esta semana en las noticias que había una crítica al mínimo vital de agua, y digamos ahí me entró una preocupación, porque así como digamos se hizo esta crítica ahorita, pues la ha habido a los subsidios, etcétera, a los avances en política social, sin hacer un análisis más profundo del tema, y ahí veo un riesgo, que en aras de hacer digamos, de hacer el borrón y cuenta nueva, de decir que lo que Petro hizo no sirvió, no estuvo bien, no le aportó a la ciudad, se tomen decisiones en materia de política social que echen para atrás los logros en equidad. Digamos, creo que ese es un punto que es importante tener en cuenta. Y no puedo dejar de mencionar el metro, porque es un tema en el que pues estaba más implicada con el corazón, y ahí pues por supuesto ese tiene que ser un reconocimiento que la nueva administración haga sobre los avances que también ha tenido la ciudad. Yo soy menos optimista que Claudia con el tema de que se encuentre una alternativa, digamos, que combine unos ahorros en recursos y cambiando los diseños originales, porque aquí estamos hablando de un proyecto de largo plazo. Yo recuerdo cuando, me acordé ahorita con un ejemplo que puso Claudia, de cuando mi hermano era niño, llegaba, le compraban las cajas de colores nuevas, ¿no? Y se iba al colegio. Y por cada color nuevo llegaba en la tarde con 5 colores así de chiquiticos. Y a él le parecía que había hecho el mejor negocio del mundo, cada color por 5. Y entonces un poco a veces siento que Peñalosa nos quiere vender que ese metro, el gran proyecto de esta ciudad, el proyecto que es un paso fundamental para hacer la transformación de la movilidad sostenible en Bogotá, se puede cambiar por varios proyecticos, y no es lo mismo. La gente que vive en Kennedy, que vive en la 1 de Mayo, va a ver completamente transformada su zona, y no precisamente por cosas positivas si el metro es elevado, ¿sí? Si tú tienes tu casa y a 2 o 3 metros de distancia vas a tener una estación elevada, y además esto se puede prolongar por varias cuadras, por 10 cuadras de distancia, pues eso va a tener un impacto en la calidad de vida. Yo creo que hay que defender el proyecto del metro en esta versión que tenemos hoy en día, y hay que, pues, digamos, buscar alternativas, porque sabemos que en el fondo Peñalosa lo que necesita es recursos para poder tener sus otras líneas de Transmilenio. Nos vas a bajar el precio del metro para poder hacer Transmilenios. Entonces es
como cambiar el color grande, nuevo, bonito, por 5 colores chiquiticos que pintan igual, pero no son lo mismo. En este momento vamos a cerrar como el primer bloque que estaba programado. Yo quiero hacer un comentario. La doctora Claudia colocó en su cuenta de Twitter un instrumento que tiene esta red social para preguntarle a la ciudadanía. Yo estoy evitando la palabra encuesta porque eso no es una encuesta. Eso es un sondeo, eso es una de las preguntas, pero ya está en este momento cerrado y las personas que quieran ver las respuestas están allí, y pues vamos a pasar al primer corte de este bloque, que estamos tratando de hacer lo más dinámico posible. Siguen con nosotros las personas en televisión y ustedes obviamente que no se nos vayan.
Bueno, se colocaron varias preguntas en Twitter que los seguidores de las cuentas que quisieron contestar, contestaron. Eso representa a esas personas, pero es un ejercicio muy valioso. Yo le voy a pedir para mirar a María Fernanda que aborde dos temas. El primero es el tema de si debemos insistir en que no se financien con recursos públicos espectáculos que impliquen el maltrato animal. No puedo dejar de mencionar que este es un tema que desde mi firma hemos abordado. Yo toda mi niñez fui criado con mascotas, las quiero y creo que hay que proteger, digamos, y no maltratar a los animales. El dato de nuestra encuesta es que el 43% de los hogares en Bogotá tienen al menos una mascota, el 70% son caninos o perros y el restante son entre gatos y otros animales. Cuento los resultados. Ante la pregunta de si debemos insistir en que no se financien con recursos públicos espectáculos que impliquen maltrato animal, pues el 90% de las personas que contestaron esta pregunta dicen que sí y el 10% dicen que no. Quisieras un comentario sobre ese tema. Pues yo soy de ese 90%, no, pues por supuesto hay que insistir y esa es también la iniciativa que ha tenido Claudia en el Senado, que no quedó incluida, entiendo, porque si no se hubiera contado con el respaldo del Centro Democrático para aprobar el proyecto y del Partido Conservador, se hubiera hundido el proyecto de maltrato animal. Entonces a veces la gente afuera no sabe que uno adentro tiene que en estas corporaciones tragarse unos sapos para poder lograr algo del propósito de los proyectos. La ley de maltrato animal ha sido muy importante no solo para las organizaciones animalistas, sino en general para una sociedad que tiene una sensibilidad distinta con este tema. Hace 20 años era impensable estar pensando en legislar para los animales. Hoy lo entendemos y la gente esta es la nueva agenda de la ciudadanía. Así que hay que respaldarlo. En Bogotá también se ha hecho una movilización y un apoyo importante a ese tema y por supuesto todo lo que implique que podamos convivir mejor, que además entendamos que todas las expresiones de la vida valen la pena y que la cultura de la violencia que todavía tenemos arraigada se refleja también en cómo tratamos a los animales. Pues cuando entendamos todo eso, pues creo que tendremos ese país que en paz y cuidar a los animales hace parte incluso de esa agenda del posconflicto. Perfecto, Angélica, un tema polémico en la sociedad colombiana, pero que creo que se está avanzando. El solo hecho de plantearlo ya en público es un cambio en los temas de agenda pública. Y la pregunta que se hizo: ¿está de acuerdo con eliminar todas las formas de discriminación legal a minorías por su orientación sexual? El 89% dijo que sí, que están de acuerdo. Hay un 7% que dice, oiga, solo algunas de las formas de discriminación, y un 4% no. Efectivamente, nuestra sociedad está cambiando. Este semestre, que esta rendición de cuentas habla de lo que hemos hecho y de lo que ha pasado, no solo por nuestro trabajo entre junio y ahora, hay 4 grandes novedades. La Corte Constitucional falló en favor de las personas intersexuales. Son personas que biológicamente desde el nacimiento no tienen una asignación sexual definida, y falló protegiendo porque ha habido muchos abusos sobre estas personas, siendo quirúrgicamente los médicos que desde el nacimiento les imponen algo que luego en el crecimiento genera choques para sí mismos. El fallo de la Corte ha originado claridades desde el Ministerio de Salud que van a beneficiar a un grupo pequeño en cantidad, pero con plenitud de derechos y que ha estado expuesto a la vulneración. Un segundo hecho maravilloso fue que el Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro Yesid Reyes, a quien les voy a contar es mi ministro favorito, decretó regulación en detalle para que las personas transgénero puedan hacer el ajuste en su identidad, en la cédula de ciudadanía y en otros documentos de acuerdo a su propia identidad. Para quienes no hemos vivido un problema con los documentos, cédula o pasaporte, nos parece inocuo. No, hay personas sin identidad, colombianos, por asunto de ser transgénero. Hubo un caso muy famoso, una mujer a la que se le venció el pasaporte, perdió su visa, su beca en Japón,
Entonces esto es un logro que queremos blindar y elevar a proyecto de ley con otras necesidades de la comunidad transgénero que radicaremos en julio del año próximo. Hay una tercera realidad y es que la Corte Constitucional zanjó de una vez por toda esta polémica y controversia válida de nuestra sociedad, que respetamos a quienes opinan distinto, y es que la adopción por parte de parejas del mismo sexo es un hecho y estamos esperando, y creo que se cerrará el año la próxima semana con el fallo de matrimonio igualitario. Anticipo, futurología 6-3 en favor del matrimonio igualitario, de modo que el 2015 trae grandes avances y en el Congreso radicaremos ese proyecto de ley que recoge parte de lo que hizo el Ministerio de Justicia, pero otras necesidades en materia de salud e identificación de las personas transgénero. 20 de julio. Perfecto. Nosotros publicamos hoy una encuesta en donde dice que el ministro que tiene menor favorabilidad es precisamente Jessy Reyes. Pero también publicamos una encuesta que tiene que ver con el tema de paz y sobre el tema del plebiscito. Los resultados son muy buenos. Y ustedes preguntaron hoy, ¿qué es más importante para construir la paz? Las opciones que dieron fue derrotar la corrupción 65%, dar oportunidades a colombianos desarmados 26% y apenas un 9% desmovilizar a las FARC y el ELN. Doctora Claudia, ¿cómo interpreta uno estos resultados de esta pregunta que ustedes hicieron? Pues César, yo debo decir que me siento muy feliz porque yo estoy en el 65% que cree que lo más importante para construir paz estable en Colombia es derrotar la corrupción. Obviamente, desmovilizar a las FARC y al ELN es una condición necesaria para construir paz, pero es insuficiente. El gran desafío de la paz, César, tú me has oído este cuento muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo hasta que logremos volverlo un propósito nacional y colectivo. El gran desafío de la paz no es desmovilizar, que pasen por la justicia y reincorporar a la vida civil y política sin violencia y sin armas a 15.000 o 20.000 combatientes de las FARC. Eso es relativamente fácil, eso yo creo que lo vamos a lograr el año entrante. Colombia tiene una buena institucionalidad para reincorporar gente que deja la violencia a la vida civil. El gran desafío, no es ese, el gran desafío es incorporar a 15 millones de colombianos desarmados, civiles, inermes, decentes, trabajadores, en su inmensa mayoría campesinos, mujeres y niños, abandonados en las regiones de Colombia, sin carreteras, sin escuelas, sin empleo legal, sin seguridad ni justicia pública, sin Estado. 15 millones de colombianos se paran todos los días a vivir sin Estado que los proteja y al sometimiento de bacrines paramilitares, FARC o lo que sea. La paz es incorporar y cumplirle a esos 15 millones de colombianos con oportunidades que mejoren su vida. Y no hay manera, César, no hay manera de cumplirle a esos 15 millones de colombianos, de hacer las carreteras que se necesitan, las escuelas que necesitan, el empleo que necesitan, si no derrotamos la corrupción. La corrupción es el gran obstáculo, es el gran cuello de botella que impide que protejamos a esos colombianos, de manera que me alegra infinitamente que la gente que ha contestado esta pregunta y otras en otras instancias esté de acuerdo con nosotros en ese punto. Listo. Voy a simplemente decir, no es que tú estés de acuerdo con lo que ellos dicen, sino que de las personas que los siguen a ustedes están de acuerdo con ese tema. Entonces hay que balancear un poquito eso. Y también me iba a saltar algunas de las preguntas, pero veo que en la producción de televisión están haciendo un ejercicio muy bonito de graficarlos, entonces las voy a seguir porque si no me tiro nos confundimos. Entonces la siguiente también es para Claudia, que tiene que ver con un proyecto de ley que ustedes están promoviendo, y es si los municipios deberían recibir unas transferencias desde el gobierno central como retribución o como apoyo para conservar el agua y el patrimonio ambiental. Yo te confieso, doctora Claudia, que yo no entiendo muy bien de qué se trata ese proyecto de ley y te quisiera preguntar qué es lo que estás pensando en eso, porque no lo entiendo, porque es una obligación legal de los municipios hacerlo. Entonces. Bueno, estas son las cosas, por ejemplo, que no se ven, todavía no está radicado, no hemos hecho la primera votación, pero llevamos 1 año y medio trabajando. César, desde la campaña mucha gente nos decía, ustedes de Verde no tienen sino el nombre, el Partido Verde realmente no tiene una agenda ambiental, y nos lo reprochaban muy duro y yo creo que en parte con razón. Y una cosa que hemos hecho en la bancada, toda la bancada de Senado, de Cámara, la gente del Consejo, sobre todo la gente de progresistas que se metió a la Alianza Verde, le trajo una agenda ambiental muy seria al Partido Verde. Y nos estamos ganando el nombre. ¿En qué consiste? 2 proyectos, digamos, 1 año y medio trabajándolos. Vamos a empezar su primera votación hasta el semestre entrante. El primero es que los municipios, te lo explico de la siguiente forma para que lo entiendas fácil, César. Los municipios cuando tienen riqueza minera y se explota esa riqueza minera, reciben una regalía
como compensación, ¿de acuerdo? Como incentivo para que la dejen explotar y para que reciban un beneficio. ¿Qué es lo que queremos? Que los municipios que tienen patrimonio ambiental, los ecosistemas, los páramos, las selvas únicas, los bosques, los ecosistemas estratégicos de Colombia, también reciban una regalía ambiental para desarrollar proyectos o de conservación o de desarrollo sostenible, si se permite. Hoy los municipios ven su patrimonio ambiental como una carga, porque lo que les decimos es, no lo puede desarrollar, no puede cobrar predial, no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo lo ven? Como una carga, no como un beneficio. Entonces, ¿qué estamos diciendo con este proyecto de transferencias verdes? Le vamos a compensar, uno, el predial que no puede recaudar porque le declaramos la mitad de su municipio parque nacional. Entonces le vamos a compensar el predial que hubiera podido recaudar y no va a poder recaudar. Y segundo, vamos a meterle más recursos al Fondo Nacional Ambiental para que los municipios puedan, así como en el OCAT, aplican a proyectos de regalías para desarrollo social, aquí van a poder aplicar a proyectos de conservación y sostenibilidad ambiental. Muy bien. Angélica, la otra pregunta que se hizo es, para prevenir y disminuir la violencia contra los niños, ¿se debería mejorar la atención psicosocial o subir las penas? La fácil es subir las penas. En Colombia tenemos un fetiche porque la gente quiere justicia válidamente ante tanta impunidad, entonces cadena perpetua, penas más altas, y creemos que el tema es más complejo. Nosotros estamos construyendo un proyecto, no solo nosotras las verdes, sino con toda la bancada de mujeres del Congreso, con las conservadoras liberales, con todas, construyendo un proyecto integral de derechos sexuales y reproductivos que vamos a radicar el 20 de julio. Por eso fue nuestra reacción fuerte ante el oportunismo del fiscal Montealegre, un señor que va a radicar un proyecto de ley la otra semana cuando cierra el periodo de sesiones del Congreso y que trabaja hasta el 25 de marzo él. ¿No? Ayer estaba condecorando, de verdad el señor perdió los estribos. Entonces nuestro proyecto es integral. Este juguete, que lo conocemos todos, arma muchas piezas y arranca desde la base con educación sexual, intensa y seria en los colegios, con prevención del embarazo adolescente, que eso es con información, con acceso a anticonceptivos, con elementos de autoestima, porque detrás de todo esto lo que hay son relaciones de poder y elementos de autoestima de las mujeres y también de los hombres, de los jóvenes que empiezan la vida sexual sin herramientas, incluso de preguntas a sí mismos, de uy, ¿vale la pena? ¿Qué tal un embarazo precoz? Pasa con rutas serias sobre violencia sexual. Hoy una mujer que denuncia abuso es revictimizada. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el celador del hospital o del juzgado, pero si es verdad, usted lo estaba jugueteando, usted iba con falda, usted se lo buscó, de ahí para adelante. Es una apuesta integral que incluye reproducción asistida, que hay una realidad que solo las personas con muchos recursos puede, una pareja que por asuntos de salud no pueda tener hijos. Entonces este es un proyecto integral que estamos haciendo con las organizaciones de mujeres, con las congresistas de todas las bancadas, y que nuestros equipos están dedicados. Por aquí atrás veo a Liliana Guzmán, que es nuestra asesora dedicada a esto tiempo completo, y va a redundar en esta pregunta, que es más de fondo e integral la respuesta, que es suba las penas, trabajemos desde el colegio, luego la justicia y la resignificación de los derechos de las mujeres y de los hombres. Un solo tema, Angélica, viendo esto, yo soy papá primerizo, mi bebé tiene 5 meses y unos días, y has mencionado todas las personas que colaboran, pero no mencionaste a hombres. Simplemente que no se te olvide, también hay papás que somos todos muy preocupados y muy responsables sobre este tema. El siguiente también es un tema polémico y es, la pregunta obviamente es, ¿usted cree que con más mujeres participando en política, esto cómo queda? Miren los resultados, queda igual el 51% y mejora el 47%. Y o sea, eso está dividido, son divididos.
Mafe, fue casualidad que las preguntas nos tocaran así organizadas. La participación política de las mujeres, mucha gente dice, ay, qué necedad, eso la cuota para qué, que se la ganen por mérito. Por supuesto que es por mérito que todo el mundo alcanza las posiciones por votos que se logran con el apoyo de equipos como los presentes. El proyecto, logramos el año pasado en la reforma constitucional de equilibrio de poderes, la bancada de mujeres, vuelve y juega, que esto no es cosas solitas nuestras, mérito de todas las mujeres del Congreso. Quedó en la Constitución los principios de paridad, alternancia y universalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado reconozca el déficit de mujeres en espacios decisorios y las promueva, porque no va a ser por casualidad que lleguen mujeres a la presidencia, generalas al ejército, mujeres en los consejos. Hay casi 500 municipios de nuestro país que no han tenido nunca una alcaldesa. ¿Qué va a pensar la niña que está allá en primaria? Pues que ella para la cocina, porque por allá llegan son los señores a los cargos decisorios. Este proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate en Senado, pendiente de la plenaria, y busca incentivos reales al interior de los partidos, que lleguemos a la paridad, o sea, a la mitad de mujeres en los cargos decisorios en 16 años, reconociendo que es un proceso, ahí están los opositores a la paridad. Falla técnica, normal. El proyecto de ley que busca, no que por decreto mañana la mitad de las mujeres en cargos decisorios, no, sino que gradualmente desde el interior de los partidos, en los cargos decisorios de los partidos, en la escuela de formación de cada partido político, en las instancias municipales, departamentales y nacionales, haya más mujeres. Como es mejor, antes que ver la viga en el ojo ajeno, veamos el nuestro. El comité ejecutivo del partido Alianza Verde tiene 8 integrantes, una polla. ¿Cuántas mujeres dentro de los 8? Tú dices una, el público. 4, 0. 0 pollitos. Entonces, por eso pongo de ejemplo nuestro propio partido. Si el comité ejecutivo no tiene ni siquiera mujeres, se va a dar cuenta que es que hay que incentivar en la escuela de formación, que hay que apoyar a la concejal de Choachí, que hay que apoyar a la concejal que está en Aguachica, Cesar. No hay conciencia, lo que no se ve, no se reconoce, no se trabaja. Entonces este proyecto de ley pone recursos sujetos al interior de los partidos de acceso a medios de financiación de campañas para las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas, porque ay, pero como a los jóvenes no les gusta la política, ¿será verdad? Es falso. No, es que ¿dónde está la platica, la formación? Entonces al interior de los partidos, luego se irá incrementando gradualmente la presencia en las listas, porque a más mujeres en las listas, pues más mujeres van a ser electas. Y hay todo un apoyo y un andamiaje integral que esperamos tenga segundo debate la otra semana. Perfecto, María Fernanda, tranquila que también hay para ti. La siguiente pregunta que se hizo, que quisiera que tú comentaras es, ¿qué tipo de inversión prioritaria para mejorar la movilidad en su ciudad? ¿Cuál es el tipo de inversión prioritaria? Sistemas de transporte público masivo, 57%. Un tema muy cercano a ustedes, que es estimular el uso de la bicicleta, el 29%. Y apenas el 14% vías para carros particulares. Ese es el reto, digamos, dar el salto sobre todo mental a algo que se llama la intermodalidad del transporte, es decir, entender que estas ciudades, una ciudad como Bogotá, no puede moverse a punta de carro particular. La gente tiene que entender que esa no puede ser la única alternativa, pero ¿cómo lo entiende? Teniendo alternativas en el transporte público, porque es que si le toca embutirse como pueda en un bus, que además no sabe a qué horas va a pasar, que además se demora 40 minutos u hora, entre 40 minutos y hora y media en pasar, pues así es muy difícil cambiar ese chip mental, digamos, por eso tiene que ser una combinación de muchas cosas. Por fortuna Bogotá va avanzando en el camino que es, ha tenido tropiezos, claro que sí, entonces es un tropiezo no haber podido licitar el metro ahorita, y que estemos en una coyuntura de que no sabemos finalmente cuál va a ser el proyecto de metro definitivo, pero la ruta la tiene Bogotá trazada, y en esa ruta la bicicleta es fundamental. Si nosotros, los que estamos acá, sintiéramos que saliendo de este evento podríamos irnos en bicicleta a la siguiente actividad que tengamos,
con seguridad estaríamos viviendo en la ciudad que queremos, en la ciudad que soñamos tener. Entonces, promover la bicicleta no es solamente un tema de movilidad, es un tema de concepción de ciudad. Cuando podamos andar en bicicleta con toda tranquilidad en esta ciudad, será el momento en que esta ciudad haya hecho una transformación urbana que nos permita que así sea, porque andar en bicicleta implica tener seguridad vial, que el señor que va en el carro no le eche a uno el carro encima. O sea, no es un tema solamente de la infraestructura, es un tema cultural. Entonces ahí, digamos, Bogotá va en ese camino y pues hay que concretar. Tiene plata del cupo endeudamiento, tiene, digamos, Peñalosa es un hombre afortunado, vuelve y repite, tener la platica en caja, como le pasó ya anteriormente, tiene los recursos de un cupo de endeudamiento para hacer obras de infraestructura y tiene unos instrumentos que son las APPs que ha anunciado que va a utilizar. El proyecto de ley de bicicleta surge de una iniciativa que presentamos en Bogotá, luego se convirtió en un proyecto de ley con unas mejorías, digamos, y obviamente con mayor alcance. Ya fue discutido en la Comisión Primera de Senado, Comisión Sexta, en primer debate de la Comisión Sexta de Senado, le espera debate en plenaria de Senado, luego los 2 debates de Cámara, pero pues va bien. Y una curiosidad, yo no quisiera tener que contar esta anécdota, pero uno se tiene que sacar del alma las espinitas también. La semana pasada discutimos en el Consejo este proyecto, digamos el inicial de incentivos para los ciclistas. El proyecto básicamente no llega a lo que pasa en París, que hoy un trabajador en París recibe plata porque se va en bicicleta al trabajo. Es lo que debería ocurrir. Está disminuyendo contaminación, congestión, etcétera. Este no llega a ese nivel, pero tiene unos incentivos. En ese momento Petro está en la COP21, hablando de desfosilizar la economía, además ha tenido unas presentaciones y todo impecables, y el proyecto se hunde en el Consejo porque no había nadie de la administración diciendo si estaba de acuerdo o no. Esas son las contradicciones que un gobierno no se puede permitir. Cuando uno está en el poder, que solamente puede estar seguro de que llega una vez, no sabe si vuelve a llegar, no hay nada más incierto que eso. Pero cuando está, tiene que aprovechar las oportunidades para materializar lo que sueña y la carreta que se echa. Y entonces ese día se quedó en retórica. Teníamos la posibilidad de haber aprobado en Bogotá un proyecto de incentivos para los ciclistas, los héroes y heroínas urbanos de cada día, de cada calle, y no la hubo porque nadie en la administración se paró a decir si estaban de acuerdo o no con el proyecto. El proyecto de ley no es para Bogotá, es para absolutamente todo el país, porque Colombia es un país de ciclistas, no solo de nairos, sino de usuarios por transporte para ahorrárselo del pasaje, y tiene medidas aplicables para carreteras, para sectores que conectan municipios. Entonces la bicicleta no es un asunto solamente urbano, es para todo el país. Hemos encontrado un socio maravilloso, el senador de la U, Andrés García Zucardi, un hombre que no conocíamos, con el que teníamos prejuicios, y ha sido un gran aliado que está sacando adelante este proyecto de ley, repito, para todo el país. Yo voy a terminar con el tema de las preguntas que se hicieron en Twitter para pasar al tema de la bicicleta. Les voy a pedir, desde la producción nos dieron la explicación de la interferencia, y es que los celulares hacen la interferencia. Yo acabo de apagar el mío, les pido a mis compañeras de panel que hagan lo propio. Y Claudio, la siguiente pregunta que ustedes formularon es: ¿la ciudadanía debe tener voz y voto para decidir la realización de proyectos de impacto ambiental en su municipio? Voz y voto sin veto, el 55%, y voz y voto con veto, el 35%. Solo voz, el 10%. Y voy a simplemente hacer un comentario de una decisión de ayer de la Corte Constitucional que tiene que ver con esto. Es la decisión de la Corte sobre el Quimbo. Y, pues digamos, una decisión muy difícil, porque yo no conozco detalles del Quimbo, pero evidentemente, si el país no puede volver a construir hidroeléctricas en ninguna parte, pues vamos a ir para un apagón. Y quisiera un poco que nos comente sobre este. Pero este es nuestro segundo proyecto ambiental.
de esas cosas que uno trabaja como hormiguita y que todavía no se ven, pero que esperamos que se empiece a votar en el Congreso el próximo semestre. Ya habíamos hablado del de regalías ambientales, que los municipios reciban apoyos e incentivos para poder proteger su patrimonio ambiental. Este es nuestro segundo proyecto, César, que tiene por objetivo crear unas reglas claras de participación ciudadana para que la ciudadanía tenga voz en nuestra opinión, y me alegra que la mayoría de la gente que opinó por Twitter opine lo mismo. En nuestra opinión, esa participación debe ser clara, sólida, oportuna, no debe ser un veto. Es decir, nosotros no creemos desde la Alianza Verde que uno pueda hacer una consulta popular para decidir si minería sí o minería no, o una consulta popular para decidir si el Quimbo sí o el Quimbo no. Esas son decisiones que tienen un componente de información técnica, un componente de información ambiental y por supuesto deben tener un componente de participación ciudadana, pero oportuno. ¿Qué propone este proyecto en concreto? Que creemos una instancia. ¿Por qué la gente llega hasta vías de hecho y se va a lo judicial hasta que tumba la decisión? Porque no le preguntan a tiempo, César. ¿Por qué no desde el principio, cuando estamos proponiendo un proyecto de infraestructura o minero o energético o petrolero, cuando se está empezando la formulación del proyecto y se está pidiendo licencia ambiental, creamos una instancia de participación en cada municipio? Esa instancia es el Consejo Verde. Ese Consejo Verde debe tener mayoría de la ciudadanía, representación de la alcaldía, del Consejo y de la CAR. Y allí debe ir la empresa que quiere tramitar un proyecto que implica licencia ambiental a sustentar su estudio de impacto ambiental. Y a decir, mire, vamos a hacer este proyecto va a tener este impacto negativo, pero lo vamos a mitigar de la siguiente forma. Y que se ponga de acuerdo con la ciudadanía. Y la ciudadanía en ese Consejo Verde en cada municipio va a tener la función de emitir un concepto que debe ser de obligatorio, digamos, recibo, es decir, se lo deben contestar de manera motivada, deben decirle, esto lo vamos a tramitar así, esto creemos que no va a pasar y no se va a tramitar. Y la autoridad ambiental, en últimas, es quien tiene la facultad de decidir si expide o no la licencia ambiental. Pero que exista un espacio de participación oportuna, al principio, a tiempo, donde se puedan identificar y mitigar los impactos ambientales, para que no terminemos en peleas, pues, de que nos tenemos que tomar las vías, porque no nos escucharon a tiempo, o en pleitos legales que terminan teniendo costos de inseguridad jurídica muy altos para el país. Sí, pero además, para avisarle a la gente de producción, las últimas dos preguntas las voy a hacer seguidas porque ya nos hemos referido a ellas. La cucharada, el Quimbo. Colombia no tiene ministro de Ambiente, no tiene política ambiental, pero tiene Corte Constitucional. Lo que hizo ayer la Corte fue derogar, tumbar un decreto ilegal, violatorio, firmado el 6 de octubre por todo el Consejo de Ministros. El presidente Santos es cómplice y autor intelectual de un deterioro ambiental que nos va a costar mucho. Él le recibe la encíclica Laudato Si al Papa, él va y echa un discurso en París, pero en Colombia tiene un ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, arrodillado y trabajando para las empresas mineras. Yo espero que el presidente Santos, en el revolcón de gabinete que va a hacer, le dé una embajada a Vallejo, dicen que es el mejor amigo, pero no puede jugar con el futuro de los colombianos, el agua. El ministro de Ambiente está entregado a minería en páramos, es un ataque el que le está haciendo al país, y lo que hizo ayer la Corte fue tumbar una ilegalidad, un decreto violatorio, porque la pelea no es tan simple, ni nosotros buscamos algo maniqueo de hidroeléctrica sí o no, sino cómo. ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la agencia minera, ayer hizo rendición de cuentas por web, sin gente, sin preguntas. Allá están echando a los funcionarios y contratistas que en el trámite de licencias están haciendo su trabajo técnico, planteando requerimientos a las empresas. O da la licencia de afán, superficial y sin requerimientos serios, o pierde el puesto. Eso le están diciendo a los geólogos. ¿Dónde van a conseguir trabajo los geólogos? Les están diciendo, o firma esto o se va. Y esto es lo que la Alianza Verde está haciendo, un control intenso, riguroso, diario, que eso todavía tal vez no se ve mucho afuera, pero logramos, por ejemplo, que la delegación en París, el viceministro de Ambiente, la Cancillería, los obligamos con 3 días de Twitter a responder y a mover su posición, porque mucha foto con el Papa, y mucho discurso, pero allá estaban sacando el enfoque de derechos humanos de la declaración final. Y los estamos logrando enderezar, pero necesitamos que Gabriel Vallejo se vaya a una embajada, pero salga del ministerio. Bueno, es una posición dura, respetable, compartida aquí por... sí, yo además creo que pues, debería... A propósito,
Ayer unos periodistas, creo que de RCN, la FM, etcétera, estuvieron preguntando en el Congreso quiénes creíamos los que éramos el mejor congresista, el mejor ministro y el peor ministro. Y el que quedó de peor ministro fue el ministro de Medio Ambiente, de manera que no es solamente nuestra opinión, es una opinión compartida en muchas bancadas del Congreso. Bueno, yo siempre estoy acostumbrado a escucharles a ustedes sin personalizar los debates, en este está personalizado. Bueno, yo leo las otras dos preguntas. Los bienes, ingresos, intereses y votos de los congresistas y demás representantes electos deberían ser públicos, el 91% dice que sí, el 9% dice que no, no le voy a dar la palabra a ninguna porque ya hablamos de eso. Y la siguiente es, para construir la paz se necesita invertir en seguridad y desarrollo en ciudades y regiones, deberían aportarse disminuyendo corrupción, 73%, ambas por igual, o aumento de impuestos, también ya hemos conversado sobre eso. Quiero que pasemos al tema del uso de la bicicleta. Yo quiero que nos detengamos un poquito más en ese tema y que le expliquemos y nos expliquen a mí un poquito más, por ejemplo, ese proyecto que se hundió en el Consejo, que tú señalabas, cuáles eran los incentivos que había para el uso de la bicicleta, que no, en tu anterior comentario no me quedaron, me quedó claro que había unos estímulos, pero no sé cuáles son esos estímulos. Sí, pues en primer lugar, digamos, quería decir lo siguiente. En el caso de Bogotá hay más bicicletas que carros. Los estudios dicen que por cada 1000 habitantes hay 197 bicicletas, mientras que hay 90 carros. En eso tengo una duda. Colme tiene un registro de carros. Yo puedo decirte que en Bogotá hay 494.000 motos registradas y hay 1.400.000 carros registrados. No hay registro de bicicletas. Entonces, simplemente hago ese comentario porque si bien sí hay registro de carros y de motos, no hay registro de bicicletas. Entonces, solo como para dejar como... Pero hay otras formas, digamos, para hacer los estudios de movilidad, de viajes, no, y de hogares que tienen bicicleta. Usted le pregunta en la encuesta de hogares, ¿tiene o no una bicicleta? Y tanto en Bogotá como en Colombia, mientras que el 40% de los hogares tienen bicicleta, menos del 15% de los hogares tienen carro. De manera que esa es una cifra reiterada, digamos, no solo en Bogotá, sino en el país. Sí, no tengo acá los detalles, pero sí, ese estudio lo hizo Despacio, ahí lo hizo Berma Valderrama Pardo. Ese estudio es un estudio reciente que además tiene una medición del uso de bicicleta que registra que aumentó en Bogotá mucho más que lo que venía en la encuesta de movilidad. Entonces quería empezar por ahí porque incluso con los datos de la encuesta de movilidad, que dice que alrededor del 4% de los viajes en Bogotá se hacen en bicicleta, pues estamos hablando de que la bicicleta mueve hoy más o menos el porcentaje de viajes que movería el metro. Entonces es una dimensión enorme, digamos, la capacidad de la bicicleta. Pero adicionalmente casi el 90% de los viajes los hacen personas de los sectores populares. O sea, la bicicleta es un medio de transporte que permite a muchas familias ahorrar recursos. Nosotros hicimos un cálculo de los ingresos de las familias de estrato 2. Si 2 personas montan en bicicleta en esa familia, pueden aumentar hasta en 50% los gastos que dedican en alimentación. Es decir, el enfoque incluso social que tiene la bicicleta es enorme, es impresionante. ¿Qué estamos proponiendo en estos estímulos, en estos incentivos? Digamos que primero que los funcionarios públicos que utilicen la bicicleta tengan unos días laborales, unos días de descanso, un poco como ocurre con los incentivos electorales. Ahora, ha habido propuestas para hacer algunas modificaciones, pero en todo caso, incentivar a quienes van a su trabajo, así sean servidores públicos, en bicicleta, pues es un aporte importante. El otro estímulo que tiene el proyecto es el de la integración con los sistemas de transporte masivo, ¿sí? Entonces, si la persona va, en el caso de Bogotá, va en bicicleta, o en el caso de Cali o de Medellín, donde existe el sistema Transmilenio, el mío, etcétera, va en una bicicleta, la deja en el parqueadero, se sube al sistema y con su tarjeta se permite esa integración, va a tener cada 30 viajes un viaje gratuito en el transporte público.
existen, digamos, incentivos que implican que en las normas de tránsito el ciclista sea reconocido como un actor en la vía tan importante como es el vehículo. Digamos que hoy hay unas ciertas restricciones y las condiciones de seguridad vial de los ciclistas pues no se equiparan a lo que ocurre lo que ocurre con los pasajeros de los vehículos. Entonces, digamos, creemos que con este tipo de elementos, en general, que haya una integración de la bicicleta con los otros modos de transporte, que haya parqueaderos, que haya cicloestacionamientos en los portales y en las estaciones de los transportes masivos, etcétera, es un paso muy importante para la intermodalidad en términos generales, pero es un paso muy importante para el ciclista que entra, que las entidades públicas tengan parqueos para bicicletas. No sé si alguno vino al Congreso, en el Congreso ya hay parqueo de bicicleta, digamos, que casi siempre surge porque desde adentro hay quienes den la lora suficiente hasta que un día se hace los parqueaderos. Entonces, este tipo de medidas implementadas en todo el país, pues van a hacer, primero, que el ciclista tenga otro estatus. No es lo mismo venir al Congreso hoy en un carro blindado que en una bicicleta. El tratamiento de entrada que se le da al ciclista es distinto y uno además lo vive cuando cambia de modo de transporte. Pero digamos que lo más importante de esta ley es que por primera vez habría un reconocimiento de los ciclistas como unos actores en la vía tan importantes como cualquier otro y que tendrían una legislación que protegiera su espacio y su derecho a estar en la calle. Claudia, estas son esas preguntas que no están en la agenda, sino que se me acaba de ocurrir. Ustedes tienen en este momento una oportunidad política muy grande frente al tema de las bicicletas. El alcalde electo, el doctor Enrique Peñalosa, todos sabemos, es un defensor de bicicletas. Yo he visto que todavía está en algunas citas llegando en bicicleta. Esa oportunidad política de tener como alcalde mayor de la ciudad a una persona que públicamente ha dicho que apoya el uso de las bicicletas, tú, y ha hecho cosas, ¿tú cómo ves esas oportunidades frente a la Bogotá que viene, frente a esto que vamos a tener, y qué crees que pueden ser los grandes retos de la administración distrital que entra en el tema de estimular el tema de las bicicletas? Es una gran oportunidad. Enrique Peñalosa es un ciclista consumado, fue quien además arrancó el sistema de ciclorrutas, lo amplió, en fin, y ahora tiene un gran compromiso. Bogotá tiene hoy 350, 380, casi 400 kilómetros de ciclorrutas, de bicicarriles. El alcalde Peñalosa propuso durante la campaña, estoy segura que lo va a cumplir, subirlo a 1000, de manera que Bogotá va a tener un gran impacto, pero no solamente tenemos mucho, en general yo diría, con el alcalde Peñalosa y con muchos alcaldes de ciudades, el de Bucaramanga, el de Cali, el de Medellín, para nombrar solo algunos, estoy seguramente el de Barranquilla también, van a ampliar la red de ciclorrutas. El gobernador Amaya, nuestro gobernador maravilloso en Boyacá, hizo su campaña en bicicleta, va a hacer también una promoción de la bicicleta, de manera que yo creo que tenemos una gran oportunidad como país y como sociedad, porque tenemos muchos aliados. Esta no es una agenda solo del Verde, es una agenda de muchos otros partidos también, es una agenda de muchas movilizaciones ciudadanas, la cantidad de grupos de biciusuarios, mujeres en bici, en Bucaramanga, en Bogotá pues hay 600 grupos, y cada vez hay más gente que promueve el uso de la bicicleta cotidiano, no recreativo solamente, ni deportista, sino cotidiano, de ir al trabajo a la casa, de ir al estudio, y de eso se trata. Y yo insisto, y este es el proyecto de ley, quiere eso, quiere que le hagamos una reverencia y un incentivo a esos ciudadanos que mejoran su salud, mejoran la nuestra, nos cuestan una fracción del costo, porque hacer bicicarriles nos cuesta el 1% de lo que nos cuesta hacer una vía para Transmilenio o para carros. De manera que incentivar esto le pega al medio ambiente, mejora nuestra adaptación al cambio climático, mejora nuestra calidad de vida y nuestra salud. Angélica, voy a repetirte la pregunta que le hice a Claudia y no respondió. En el tema del alcalde Peñalosa veo, oiga, acompañarlo en que logre los 1000 kilómetros de ciclovías. Dos, supongo por la presentación que hizo María Fernanda, oiga, que el distrito como entidad pública asuma ese estímulo a los funcionarios públicos que lleguen en bicicleta. Sí, claro, pero digamos que en términos de acuerdo político con el actual alcalde, ¿qué otras cosas le plantearías tú al alcalde para convertir esto en una cosa que no sea solamente el proyecto de ley, sino una serie de acciones dinamizadoras? ¿Qué otras cosas sobre ese tema, en concreto con la oportunidad política de un alcalde que ha dicho y que claramente ha hecho cosas alrededor de este tema?
Bueno, la Alianza Verde hará un apoyo constructivo, crítico cuando toque, pero apoyo al alcalde Peñalosa y a los mandatarios del país. El Verde se caracteriza por apoyar lo bueno y criticar con argumentos a tiempo y proponer alternativas de mejora. Lo que hace el gobierno nacional, el presidente Santos, pues ese es el modelo en el que creemos a nivel territorial, donde ganamos las elecciones, a exigir, a apoyar y a exigirle mucho más drásticamente a nuestros gobernantes. Tenemos 3 gobernadores, los 3 más jóvenes del país, además, Carlos Amaya, de 31 años, en Boyacá, Sorey Aroca, en Putumayo, y Camilo Romero, en Nariño. Son 3 gobernadores, no mencionaré a los demás alcaldes, salvo uno, Rodrigo Lara, el de Neiva. A los nuestros, todo el apoyo y más exigencia, porque es la gestión de lo que nos comprometimos. Pero donde no ganamos las elecciones, nadie puede esperar del Verde una oposición obtusa, todo está malo, ni persecución. Y en Bogotá, puntualmente, al alcalde Peñalosa, le haremos un acompañamiento activo, dinámico, con propuestas. En materia de bicicletas, a Peñalosa no hay que pedirle nada, sino atajarlo. Y como no creemos que haya que atajar, sino todo lo que haya que hacer, en este proyecto de ley, por ejemplo, el Ministerio de Transporte no avaló un aspecto de integración con los BRT, con los sistemas de, ejemplo, Transmilenio, hay 8 en el país. Aquí veo un cartagenero en el público, mi amigo Juan Carlos Lecomte, ya empezó a rodar por fin el Transcaribe. Y el Ministerio de Transporte dijo, no, porque es que eso toca las licitaciones y los convenios de largo plazo con los operadores. Con Peñalosa sí que vamos a poder dar ejemplo, porque la primera tarea del secretario de Movilidad, Juan Pablo Carejo, que ha estado en estos salones en muchos foros, es reestructurar las nuevas licitaciones con los operadores. Peñalosa no necesita ley y con seguridad nos va a ayudar a probarle al Ministerio de Transporte que sí se puede incorporar como uno de los factores de la licitación. Hay muchos aspectos en esta lucha contra el machismo. Aprovecho para contar cosas de la rendición de cuentas que no se ven. En comisarias de familia hicimos un debate con la representante Ángela María Robledo, que ella en su momento fue directora de Bienestar Social del distrito, que hoy se llama Secretaría de Integración. Es una mujer que realmente conoce a fondo detalles del sistema de protección infantil, juvenil, de responsabilidad y de las comisarías. Juntas hicimos un debate que originó un norte de reforma con el Ministerio de Justicia, el ICBF, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Llevamos 6 sesiones, antier fue la 6ª sesión de trabajo y ha hecho que las entidades estén adoptando correctivos por sí mismos, porque pueden en su gestión con voluntad y con propósito. Y hay otras que necesitan, por ejemplo, un ente rector de las comisarías. Cuento un dato, en Colombia hay 105 extraditados al año. 105. La justicia transicional a la que estamos dedicados como Estado, porque además es la llave de la paz, tendrá 15.000 personas beneficiarias. En cambio, en las comisarías de familia se tramitan al año 300.000 casos de vulneración de derechos de niños, de mujeres, de abuelos. ¿Quién le para bolas como Estado? 300.000, miren el contraste con 105 extraditados o 15.000 personas para justicia transicional. Gracias a este debate estamos en un andamiaje, por ejemplo, con la Procuraduría, que con ellos tenemos todas las diferencias del mundo, pero hay que reconocerles, son la entidad más seria en materia de comisarías, ha hecho una radiografía que nadie más tenía, con la consejera presidencial. Todo este proceso de comisarías va a concluir en ajustes, ahorita estamos en planes de desarrollo local, luego un proyecto de ley que concluya. ¿Por qué lo mencionó en tu respuesta, en tu pregunta? Peñalosa, el andamiaje para el combate del machismo, para mejorar la calidad de vida de los niños y las mujeres pasa por articular escuela con comisarías de familia. Ahí yo quiero seguir contando quién hace posible todo este trabajo. En comisarías de familia está mi asesora a tiempo completo, Blanca Borges, el proyecto de bicicletas, mi asesor Rodrigo Sandoval, que además es el coordinador de oficina, Carlos Parra es el que ha estado detrás del proyecto de paridad, alternancia de mujeres. Bueno, Carlitos aprendió de temas de mujeres y de transparencia. Entonces, detrás de todo hay mucha gente trabajando. Así que Peñalosa, en esto hay mucho que apoyarle y sé que va a ser receptivo. Personalmente, lo que me aparta radicalmente de Peñalosa es el temor a cómo manejará lo ambiental.
y esa fue la principal razón para no votar por él, por eso opté por Rafael Pardo, recogía mejor el programa y el talante de Carlos Vicente Derrú, nuestro candidato, pero eso no implica que vayamos a hacer aquí un canto de guerra, ¿no? Queremos ver y cómo incorpora él ese manejo ambiental, la reserva Vanderhammer del Norte, la construcción en Ronda de Quebrada en el occidente, pero en general no veo pues que vayamos a entrar en un motivo de disputa, sino de mucho apoyo y colaboración, y Peñalosa tiene una ventaja, que nuestro apoyo es gratis, como lo hacemos al gobierno nacional. Presidente Santos, apoyamos el proceso de paz y todo lo que implica gratis, de buena voluntad, y nuestra oposición no es extorsionista para que nos dé algo. Ahorita la bancada de la U tiene trabado el proyecto de endeudamiento y Sidres, que bueno, ojalá eso se niegue, por extorsión, porque ¿qué puestos me va a dar más? ¿Sí? El proyecto de plebiscito la semana pasada no lo votaron porque tenemos unas dudas jurídicas, ¿de verdad? ¿Constitucionalistas? No, eran dudas de puesticos. Entonces, todos los alcaldes y gobernadores del país pueden contar en el verde con apoyo y crítica, y en ambos casos gratis. Nosotros hemos venido recorriendo los temas que estaban programados. Ahora yo le voy a pedir a las personas que nos acompañan acá que si tienen alguna pregunta que quieran hacer, no le voy a dar la palabra a nadie, sino que les voy a pedir que por favor que las escriban y me las pasen, y yo de ahí escojo a las personas. Pero mientras hacemos ese procedimiento, lo que les voy a pedir es hablar del futuro. Y voy a comenzar con María Fernanda. María Fernanda, tú eres concejal en ejercicio, no vas a seguir siendo concejal. Te quiero preguntar a ti cuáles son los planes en el 2016. Bueno, pues la verdad apenas los estoy armando en lo laboral. Lo que tengo claro es que voy a retomar los estudios que ya había empezado. Yo empecé a estudiar, yo ya voy en la mitad, soy medio abogada, mejor dicho. Voy en la mitad de la carrera de Derecho, yo estudié comunicación social antes, e hice alguna maestría de la que no me gradué, hice una especialización, pero decidí volver a la universidad a hacer otra carrera, que en el camino laboral vi que me gustaba mucho, que era el derecho. Entonces voy en sexto semestre y estoy matriculándome justamente, tengo que ver qué materias voy a escoger ahorita. Me gusta mucho el derecho penal, entonces voy a ver si la puedo ver de una vez, etcétera. Entonces voy a, digamos, a seguir el ciclo de la carrera de Derecho. Laboralmente aún no lo sé, no voy a decir como los artistas, estoy estudiando todas las ofertas que me han hecho, además porque fue, digamos, un poco imprevisto la cosa, no tenía plan B, entonces haré el plan B, me imagino que en febrero, que vuelve el mundo laboral a la normalidad. Y tengo una obligación con unos jóvenes que se han metido en esta tarea de la política, pues un poco impulsados por mí, y ellos quieren continuar de este ejercicio en Bogotá, en sus localidades. Hicieron un maravilloso esfuerzo en campaña, les fue muy bien, no quedaron elegidos, pero es la primera vez que se lanzan. Esto de la política es, mira Peñalosa, ¿no? Es la séptima la vencida, y bueno, la volvió a lograr. Esto es de esfuerzo, de persistencia, y tengo, digamos, ese compromiso con ellos de seguir haciendo una escuela para la renovación de la política. Bogotá, a pesar de que pueda estar en muchos aspectos mejor políticamente que las regiones, todavía está muy lejos. Yo creo que estas elecciones que pasaron fueron un retroceso para Bogotá. La compra de votos que la gente vio en el domingo de elecciones, las mañas que se pusieron en marcha en estas elecciones, yo creo que no tienen antecedente en Bogotá desde hace tiempo. Entonces hay que continuar con estas personas que quieren seguir en la política y que pues tienen 4 años para entrenarse para una siguiente campaña. En esto, como en las presentaciones, ¿no? ¿Trabajas o estudias? Las tres trabajamos y estudiamos, ¿no? Mafe está en su carrera de Derecho, yo voy en tercer año de doctorado, y aquí nuestra representante maravillosa acaba de terminar su primer semestre de maestría. Entonces, las tres dedicadas.
Está muy bien. Vamos a hacer en este momento un corte para terminar de preparar la intervención del público y el segmento final de esta rendición de cuentas. Muchas gracias. Ya lo recogí y ahí están los votos, entonces ya no mejorar la educación. Sí, 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 yo la recogí. Aló, cuando en la producción quieran, estamos listos. Sí. Gracias. Ah, bueno. Sí, sí.
Me cogieron en la risa. Bueno, ya le pregunté un poco sobre el futuro a María Fernanda Rojas. Ahora, yo sí quisiera que Claudia, pues algunas de las personas que la conocemos, sabemos que está haciendo su doctorado. Yo sí quisiera, Claudia, que como parte de los temas nos cuentes cómo es el tema de tu tesis de grado en el doctorado y cómo son los planes para, en medio de este agite, digamos, de ser una muy buena senadora y no abandonar tus sueños de ser doctora de la Universidad de Chicago, ¿cierto? Pues César, esa es la gente sabe, y si no sabe, vuelvo y le cuento, en enero y febrero que el Congreso está en receso, yo aprovecho siempre y me voy a estudiar a Chicago. Northwestern es mi universidad, a continuar porque, digamos, yo tengo claro que yo estoy aquí de paso en la vida, pues esto no es que yo me voy a dedicar a la política en la vida, yo aquí voy a estar un ratico haciendo lo mejor que pueda y contribuyendo, pero además porque quiero volver a la academia y porque creo que el tema de investigación le sirve al país. Yo en el 2011, César, después de, no sé, 6 o 7 años de investigar los temas de parapolítica y farpolítica y narcopolítica, etcétera, dije, yo no le voy a dedicar mi vida a investigar bandidos, digamos. Ya entendí, ya aporté, ya ayudé, ya denuncié, ya hay 42 congresistas presos gracias a las denuncias que hicimos, suficiente. Y ya entendí, digamos. Pero ahora lo que quiero es tratar de entender cómo logramos como sociedad que no dependamos de semejante nivel de influencia de los delincuentes. ¿Cómo es posible que una organización criminal como los Paras pueden organizarse y ponernos el 40% del Congreso y ser determinantes en la elección presidencial? ¿Cómo es posible que las guerrillas sean capaces de asesinar y secuestrar a más del 20% de los políticos locales de este país y eso quede impune? ¿Cómo podemos hacer para que ni las guerrillas, ni los Paras, ni los narcos nos tengan semejante nivel de influencia en la política colombiana? Y la respuesta es, pues, construyendo ciudadanía, Estado y mercado en todo el territorio. La mitad de Colombia, César, no tiene Estado. La mitad del territorio, la tercera parte de la población. No tiene seguridad, no tiene justicia, no tiene oportunidades de empleo. Y si nosotros no nos echamos al hombro esa tarea de construir ciudadanía, Estado y mercado en todo el país, pues no vamos a salir de que delincuentes tengan semejante nivel de influencia. Por eso me fui a estudiar en el doctorado cómo han hecho otros países. Nosotros no podemos ser el único país que está afrontando este reto, otros lo han tenido y lo han superado. Entonces la tesis es tratar de aprender de la experiencia de otros países que tuvieron guerras civiles, que tuvieron grupos ilegales y que lograron consolidar un Estado democrático en todo su territorio. Anuncio. Vamos a publicar en marzo del año entrante, digamos, lo que aprendimos en la primera parte de mi tesis de doctorado sobre cómo nos fue en los últimos 30 años en los 10 procesos de paz que ya hizo Colombia, en qué acertamos y en qué fallamos, para que esas lecciones nos sirvan para este proceso de paz. Y Angélica, ¿tu maestría es en qué y cuál va a ser el tema de tesis de grado si ya lo tienes decidido? Estoy haciendo una maestría en gestión y práctica del desarrollo. Estoy feliz, hoy recibí la última nota, tenía miedo, pasé la materia, 4.2, esa fue me desperté con esa buena noticia. No tengo que hacer tesis, sino que mi grupo, somos 4 estudiantes, un ecuatoriano, una mujer de Timbiquí, del Cauca, del Pacífico, una líder afro, y Natalia, una vieja pilísima que está en París en todo el tema de bosques. Fuimos asignados a una organización de mujeres que se llama COLEMAD, Colectivo Legal de Mujeres al Derecho de la costa, del Caribe. Su lugar fijo es Barranquilla, pero trabajan en restitución de tierras en 4 departamentos. Cuando nos dieron restitución de tierras y empezamos a estudiar, dijimos, claro, los Paras los despojaron y los desplazaron, las guerrillas también. El primer desplazador de las 22 organizaciones de mujeres que está ahí fue el Estado. Hizo una entrega de baldíos a través del INCORA a las mujeres más pobres y de ñapa les dio el crédito. Y esos créditos diseñados, ahí sí ni por el sector bancario, las llevaron a deberle al Estado 2.000 millones de pesos para vender luego a precio ridículo, por debajo del valor real, esa tierra que le fue asignada generosamente por el Estado. Entonces el desplazamiento y la restitución de tierras ahí sí opera en general por despojos de grupos al margen de la ley,
pero no tengo tesis, sino que tengo que trabajar con Colemat dos años. Yo quisiera agregar, el libro que va a lanzar Claudia no es un tema de academia, sino es revisando los procesos de paz que ha hecho Colombia, los programas desde el PNR y de las inversiones, tal posconflicto, ¿qué inversión debemos hacer? En el artículo 3 del acto legislativo que ya se aprobó en 4 debates, incluye la inversión durante 20 años, puesta desde la Constitución con destinación específica en los territorios, que ojalá estén viendo esto, donde viven 15 millones de colombianos que no tienen 1G, o sea, una carretera básica para sacar lo que siembran, que no tienen oportunidad de estudio, de trabajo, que no tienen justicia, y creemos que ese punto de inversión para la paz lo tenemos que defender. Como colombianos aquí hemos logrado alto apoyo y consenso de casi todas las bancadas. No le gusta al Centro Democrático ni a Cambio Radical. Bueno, ahora voy a pasar a las preguntas de las personas que nos acompañan. Yo les quiero contar el procedimiento que utilicé. Leí las preguntas, hay unas que ya hay temas que se han tocado directa o indirectamente, entonces seleccioné y le di prioridad a unos temas que no se han tocado y voy a seleccionar de esas varias. Voy a arrancar con María Fernanda, una pregunta que me parece interesante, que además a mí me afecta porque pues, es el tema del mantenimiento de los parques de barrio y cuáles serían como lo que ustedes le proponen al nuevo alcalde, lo que han propuesto que se haga para que los parques de los barrios realmente estén mucho mejor de lo que están. Bueno, nosotros con el trabajo del equipo del consejo que acá me acompaña y algunos que no nos acompañan, pues pusimos ese tema en el debate público, los parques de Bogotá, ¿qué está pasando con los parques de Bogotá? Porque encontramos una cosa, si bien el IDRD no hacía la gestión perfecta, tenía, digamos, una inversión y un promedio de intervención en 1000 parques al año para hacer el mantenimiento, aproximadamente. Y en el 2013, con un espíritu bonito, plausible, que era descentralizar esa tarea y ponerle la tarea a las localidades, entonces se les puso a las alcaldías locales la obligación de cuidar los parques, de hacer el mantenimiento a los parques, y ahí la cosa se acabó de desbaratar. Bogotá tiene entre parques vecinales y de bolsillo 5000 parques, ¿sí? El parque de bolsillo es el parquecito chiquito enfrente de la casa, que es un área chiquitica ahí, el recorte que medio se pudo organizar, pero esos parques le aportan a la ciudad prácticamente todo el espacio verde que por habitante tenemos en Bogotá. Entonces la cosa se desbarató porque hoy se invierten más recursos, ya se le da el triple de lo que tenía el IDRD a las alcaldías locales, pero se hace mantenimiento a 250 parques, a 337 parques, a 320 parques por año, o sea, bajamos la intervención. ¿Por qué pasa eso? Puede haber cosas de corrupción allí, pero yo creo que es sustancialmente porque no hay una gestión de parques, digamos, inteligente, no hay un sistema para eso. Entonces, por ejemplo, un alcalde local dice, oiga, este parque, vea qué tan bonito sería ponerle una placa de concreto a esto para que la gente corra mejor, porque hay quienes piensan esas cosas y le ponen el concreto. Entonces acabó con la zona verde, pero además fue carísimo. Otros alcaldes locales dicen, no, eso peguémosle una pintadita a los juegos, el otro, y a cada quien se le ocurre lo que mejor puede, pero no hay una gestión de parques. En eso hay que avanzar, hay que hacer un trabajo importante, y podrían ser las alcaldías locales, pero tiene que haber un sistema de intervención y de gestión de parques inteligente y pensado para toda la ciudad. Otra pregunta que surge, que creo que es un tema que estaba en la agenda y no lo hemos desarrollado, Angélica, y es, ¿cuál es la posición tuya y del partido frente al tema del servicio militar obligatorio? Bueno, estamos a puertas, ojalá, de la firma de un acuerdo de paz, de desarme con las FARC, que arranca un proceso complejo de integración. Entonces muchos decimos, bueno, ya, si ya no va a haber guerra, debe disminuir el tamaño del ejército, empecemos por el servicio militar obligatorio, que es un acto además discriminador contra los hombres. Solo los hombres de nuestro país tienen esa obligación. Mal, las mujeres también somos ciudadanas. Todos, hombres y mujeres, deberíamos tener un servicio social,
social, creemos nosotros, y estamos estructurando algo que no es por vía ley, sino por decisión de Estado, por ejemplo, para que haya prácticas o al terminar del bachillerato o al terminar la universidad, hombres y mujeres, en la comunidad, en la propia ciudad o en otra, para participar de esa integración de las dos Colombias, la Colombia de Oportunidades, próspera de metro y demás, con la que no tiene estos servicios sociales básicos. Esto no es de un día para otro, así que no podemos proponer mañana se acaba, entendemos que es un proceso gradual, estamos contribuyendo a pensarlo y creemos que Colombia debe lograr entre 5 y 10 años el desmonte completo del servicio militar obligatorio, pero hemos hecho avances. Yo les quiero contar que tengo un asesor, todos son brillantes, este además tiene un nombre, se llama Iván Márquez. Es Iván Márquez el chévere, claro. Es un pelado muy pilo que hace un año ya logramos, él se movió a tiempo y logramos quitar la libreta militar como requisito de grado. Muchos jóvenes no sabían, con esfuerzo las familias logran mandarlo a la universidad y luego varados por grado. Ya se han podido graduar, chuleado. Pero nosotros queremos que deje de ser la libreta militar una traba, un requisito para trabajar. Hay cerca de 600.000 jóvenes cruzados de brazos en el círculo vicioso de la pobreza porque no tengo plata para pagar la libreta militar, luego no puedo acceder a un trabajo. En este momento estamos defendiéndolo en el curso de un proyecto de ley y espero tener buenas noticias. El gobierno promueve el pago en 18 cuotas de la libreta, creemos que es mejor que nada y va a beneficiar a unos 5.000 jóvenes que logren trabajo. Eso no es eliminarla y queremos que se elimine en serio, insistimos en eso y tengo la feliz sorpresa que es una causa en la que nos está apoyando gente de todos los partidos. Ayer logramos 120 firmas de congresistas de todos los partidos menos del Centro Democrático y creemos que con esta fortaleza, si se mantiene a la hora de votar, podremos el año entrante eliminando la libreta militar de requisito para trabajar, que eso es un acto de justicia, porque el servicio militar obligatorio lo prestan prioritaria y mayoritariamente los pobres. Y de ñapa, los que no lo prestan no tienen plata para pagar la libreta militar. Un dato que me dijo un congresista ayer de la U, sacar la cédula de ciudadanía, que todos tenemos entre el bolsillo, es un documento de seguridad con orograma, con código de barras, con un montón de ciencia y misterio. 0 pesos, es gratis. Sacar la libreta militar, un cartoncito plastificado débil, costo de producción 1.000 pesos o menos, cuesta según el bolsillo y ahí hay toda una profundización de injusticia contra los jóvenes, así que vamos en el mediano plazo a montar un servicio social para hombres y mujeres, quitando el obligatorio, pero en el corto plazo, chao libreta militar de requisito para trabajar. Listo. Y terminó esta sesión, doctora Claudia, con una pregunta que reservé para ti de alguien del público y es, el 2016 probablemente sea el año más importante para una generación como la mía, como la nuestra, si se logran los acuerdos de paz. La pregunta que formuló alguien del público me parece muy bonita. Yo soy optimista y sé que tú eres optimista, pero tú, ¿cuáles son los grandes obstáculos, las grandes cosas que sientes que vienen en el 2016 para el proceso de paz? Bueno, yo creo que el primero, digamos, y este es el tema de nuestro corazón, del mío sin duda, es la razón por la que decidí dejar la academia y venir al Congreso para contribuir aquí en el tema de paz, en que seamos la generación que logra acabar esta guerra y construir un país en paz. Yo diría 2 obstáculos grandes. El primero, que todos, no solo el gobierno y los negociadores, logremos convencer a las FARC de que tienen que someterse a la justicia transicional, cumplir con la verdad, reparar a las víctimas, ayudar a desminar, ayudar a erradicar el narcotráfico del que son parte para poderse reincorporar con legitimidad en esta sociedad. Y que eso no es una concesión al uribismo, ni a la derecha, ni al fascismo. Ese es un acuerdo de reconciliación entre los colombianos. Y ese es su aporte. Y también el aporte desde los colombianos será entender que cumplidas esas condiciones, cumplido su sometimiento a la justicia transicional, a la erradicación del narcotráfico, al desminado, a la verdad y la reparación con las víctimas, lo que nos corresponde a nosotros aportar es permitirles que se puedan reincorporar a la política con garantías,
que puedan salir a hacer campaña sin que los maten, que puedan defender sus ideas, las que sean, el comunismo, eliminar la propiedad privada, lo que se les ocurra, pero que lo puedan hacer con garantías, sin violencia, de ellos contra nadie, ni de nadie contra ellos. Eso es bien difícil, lograr ese acuerdo, pero creo que es el acuerdo fundamental. Y el segundo, digamos, un gran desafío, pero una gran oportunidad. Colombia ha hecho 10 procesos de paz en los últimos 30 años. 5 presidentes firmaron esos acuerdos de paz con esos 10 grupos armados ilegales, el M-19, el EPL, los Paras, el ELN. Nunca ninguno de esos 5 presidentes nos preguntó si estábamos de acuerdo con esos procesos de paz, ni con esos acuerdos de paz, ni nos preguntó si estábamos dispuestos a cumplirlos. Ellos tienen la facultad constitucional de firmar los acuerdos de paz y ejecutarlos sin preguntarle a la ciudadanía, los presidentes de la República. Yo celebro que por primera vez un presidente de la República nos va a preguntar en las urnas y nosotros vamos a tener la última palabra para decidir si aceptamos los acuerdos de paz de La Habana, como salgan, y a cambio de esos acuerdos de paz acabamos la guerra con las FARC. Ya, el año entrante, en el 2016, Colombia podrá tener la bendición de no más FARC en su historia y en su vida. O tomar la decisión de que no nos parecen suficientemente aceptables esos acuerdos, de que preferimos seguir en guerra con las FARC hasta que alguien en el futuro haga unos acuerdos que nos parecen más aceptables. Es un gran desafío pedagógico, es la decisión histórica más importante que ninguna generación antes, excepto la del Frente Nacional, tuvo. Ir a las urnas a decidir su presente y su futuro. Ese es nuestro gran desafío el año entrante. Con eso yo quiero primero decir que me ha honrado participar en esta rendición de cuentas. A las 3 les tengo gran aprecio, gran admiración y les agradezco a todas las personas que nos vieron por televisión, los que nos siguieron en Twitter y los que estuvieron acá. Y bueno, ya, y entonces Angélica va a cerrar. No, este punto final del plebiscito es realmente una oportunidad para que todos, a los que les gusta la política, a los que no, pensemos y abramos el corazón, la mente, a pensar ese voto para el plebiscito, con total respeto y garantías por quienes opten por el no, verán a la Alianza Verde completa, compacta, hasta en la última calle de nuestro país, promoviendo con argumentos el voto por el sí. Queremos que se vayan a fin de año a conversar con sus familias, porque no es un proceso de paz con las FARC, es parar con ellos la guerra para dedicarnos juntos a construir el futuro y la sociedad. Entonces, un mensaje unánime de la Alianza Verde, con el alma vamos por el sí en el plebiscito y les invitamos a apoyar este proceso de paz. Con lo complejo, difícil, es realmente admirable lo que ha avanzado el gobierno nacional, es admirable con todas las dificultades con las FARC, como ellos también están haciendo apertura y avance que merecemos mutuamente para poder cerrar este capítulo. Y María Fernanda también para cerrar. Todas quieren cerrar. No, yo pues además pues decir que el papel de Bogotá en este proceso pues va a ser fundamental y quería cerrar con lo siguiente, porque pues digamos también es mi cierre del consejo. Quería decir que agradezco esa posibilidad de haber estado en el Consejo de Bogotá, que es una escuela maravillosa. Además he podido estar desde distintos frentes, porque yo fui asesora de Carlos Vicente de Rúa hace algunos años, entonces, y fui edilesa de Teusaquillo, entonces iba mucho también a las sesiones del Consejo, y ha sido, pues yo llevo 17, 18 años trabajando en los temas de Bogotá, pero si hay algo que le enseña a uno sobre esta ciudad es estar ahí en el Consejo, esa rutina de estudiar los temas todos los días, de ver cifras, de ver debates, es maravillosa. Creo que es un escenario desde el cual se pueden pues, generar iniciativas, hacer muchas cosas. Deseo que estos 4 años que vienen para Bogotá pues sean de avances en los temas, de conservar lo mucho que también ha avanzado Bogotá. Esta ciudad tiene mucho para mostrarle al país, es ejemplo en materia política social. En Bogotá hoy no se muere un niño o una niña de hambre, de desnutrición. Veamos lo que pasa todos los días. Yo recibo tweets de La Guajira diciendo hoy se murió el niño tal. Es una cosa desgarradora, y este país mira para otro lado mientras se mueren niños todos los días en muchas regiones. Pues bien, Bogotá es un orgullo
Que no se mueran niños es un orgullo para una sociedad. Así que hay mucho por hacer. Ojalá exista el escenario para que se materialicen todos esos retos de Bogotá, y ahí estaremos desde algún lugar del panóptico viendo qué pasa, contribuyendo, opinando sobre los temas de esta ciudad y poniendo un granito de arena para los 4 años de retos enormes que tiene. Muchas gracias y les deseo un feliz día y un feliz año.